¿Qué tal, amigos de Diario? Bienvenidos. Hoy tenemos un libro muy jugoso que les vamos a ofrecer. Es este que tengo en mi mano, es La conquista del Perú en busca de fama y fortuna. En busca de fama y fortuna es el subtítulo, el tema principal. El tema, como pueden ver, es La conquista del Perú, un libro de Iván Vélez. Y no es el primero que dedica Iván Vélez a la conquista de América y a todo lo que supuso esa gran epopeya que al final es el sello inconfundible de nuestro país, lo que le da una impronta única en el mundo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nada, pues encantado. Bien, decía que no era el primer libro dedicado a la conquista de América porque ya has escrito otros. Sí, También relacionados con México. Y con la hispanidad en general. Y también relacionado con la leyenda negra. Claro, ¿no? el primer libro en el que abordo estos asuntos es un libro que apareció hace ya 11 años, que se titula Sobre la leyenda negra, que aborda, pues claro, la conquista de América, Inquisición, en fin, todos los temas clásicos de la leyenda negra. Y luego escribí un par de libros relacionados con México, uno titulado El mito de Cortés, que analizo la evolución, el tratamiento histórico que se ha hecho del personaje de Hernán Cortés, de héroe universal a casi a un icono de la leyenda negra en el que se convierte en algunos ámbitos. Escribí también La conquista de México y este libro pues era casi obligado a abordar el asunto peruano. Claro, el asunto peruano que tiene que ver en este caso con Pizarro. Claro. Pizarro es otro de los grandes conquistadores españoles. Tenemos a Hernán Cortés, tenemos a Pizarro. Yo creo que son los dos más emblemáticos, ¿no? Son los dos más emblemáticos. Quizá habría que añadir a Jiménez de Quesada, pero sí, son los dos, además eran tío y sobrino. Y es cierto que alrededor de ellos orbitaron un montón de personajes también muy importantes, pero claro, estos despuntan porque bueno, pues fueron los que llevaron a cabo las gestas más importantes. Aquí hay una frase que a mí me encanta que dices: el nacimiento de un nuevo mundo solo fue posible tras la derrota del anterior, porque nunca tan pocos vencieron a tantos. Es que es un resumen perfecto de lo que fue la conquista de América, unos cuantos hombres, comparado con lo que había allí, desde luego muy pocos hombres, que penetraron en un continente absolutamente desconocido, lleno de cuestiones desconocidas, de enfermedades, de historias que para sus ojos eran absolutamente asombrosas y que consiguieron conquistarlo, darle una cultura, darle una impronta y inventar eso que se ha venido a llamar el mestizaje, ¿no? Que es algo también, que es algo también característico de este imperio español. Sí, es una frase que tiene una especie de resonancias clásicas. En muchas crónicas siempre se da la impresión de que son muy pocos frente a muchos, que es cierto en el caso de los españoles, aunque es cierto también que había unos indios aliados, lo cual también denota que no era un mundo paradisíaco, sino un mundo fracturado y enfrentado internamente. Entonces lo que los españoles hicieron es tener la habilidad de darse cuenta de esas fracturas, aprovecharlas y vencer a los poderes hegemónicos e implantar un nuevo orden que vino, por supuesto, como bien dices, con unos añadidos muy interesantes, como es la cuestión del mestizaje, es decir, la hibridación de ambas sociedades. Bien es cierto que las grandes instituciones eran las hispanas, porque era el poder dominante, pero muchos de los poderes indígenas persistieron y bueno, el fruto de todo ello es esa parte de la humanidad que se llama hispanidad. Tenía un componente de pacto también con lo que ya existía allí, ¿no? Había un pacto con las naciones étnicas sojuzgadas pues, por mexicas e incas, respectivamente. ¿Qué tenía que ver o cuál fue lo peculiar de la conquista del Perú en relación con otras conquistas? Lo peculiar es que la conquista, el paralelismo siempre se establece con la de México, ¿no? O el imperio mexica, por ser más precisos, que luego no se nos enfaden los más puntillosos negrolegendarios, ¿no? Claro, el éxito bélico se acompañó en el caso de Cortés con la implantación de un poder suyo, aunque luego fue desplazado por el virrey, pero en el caso de Perú, la victoria de Pizarro, a la victoria de Pizarro le sucedieron unas cruentas guerras civiles porque, claro, se disputaban lo obtenido, ¿no? Entre los pizarristas y almagristas, que luego todos ellos se unen frente al poder del emperador Carlos, que lo que trata es de implantar pues, un orden clásico, ¿no? como el propio de un virreinato. Entonces, bueno, eso es lo que hace más convulsa la historia de la conquista del Perú, que siempre vienen conquistas que tienen que ir seguidas de un proceso de pacificación. Eso es lo que hace peculiar en gran medida este proceso. Este enfrentamiento, para la gente que no lo conozca, este enfrentamiento entre Pizarro y dices tú, los almagristas, sí. ¿En qué consistió?
Pues consistió en batallas en las cuales fueron muriendo y asesinatos y ejecuciones por parte del poder imperial. Hay que darse cuenta de que las delimitaciones de lo que le correspondía a Almagro y a Pizarro no estaban claras. El primer enfrentamiento surgió en relación a quién le correspondía la ciudad de Cuzco, que era la ciudad imperial inca, y luego pues después el gran problema que supuso la aprobación de las leyes nuevas que finalizaban o que acababan con la institución de la encomienda, y eso hizo unirse a todos los que antes estaban enfrentados frente al poder real. Y después aparecerían otros rebrotes, digamos, revolucionarios. Iván, cuando tú te enfrentas a una historia de este tipo y quieres recabar documentación, recabar información, saber exactamente qué es lo que pasó, los intríngulis, porque generalmente los españoles tenemos una idea muy general, los que la tienen, de quién fue Pizarro, de cómo fue la conquista del Perú, o quién fue Hernán Cortés y cómo fue la conquista de México, pero cuando tú te quieres enfrentar a un trabajo de este tipo, que es un trabajo extenso, ¿dónde acudes para documentarte? Bueno, a mí me pasa como a todos los españoles. O sea, cuando he abordado tanto la conquista de México como la del Perú, yo tenía una imagen más o menos general, ¿no? Y estos libros también sirven para aprender al propio autor. Porque yo no tengo una formación académica como historiador. Pero el historiador es el que maneja documentos y reliquias del pasado, no es otra cosa tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho yo en este caso, por ejemplo? Pues acudir a las fuentes clásicas publicadas, es decir, las crónicas que se pueden encontrar y son muy accesibles, y también lo he ido complementando con documentos ya poco trabajados o no publicados directamente, de los que disponemos en el Archivo de Indias. He manejado un conjunto, como una treintena de documentos que me parece que completan algunos de los vacíos que van dejando los cronistas, que no nos engañemos, siempre suelen ser parciales, es decir, responder a unos intereses de parte. Entonces, bueno, he combinado ambas cosas. ¿Y cómo te explicas que, a pesar de esta labor de divulgación que se está potenciando, además yo creo en los últimos años, también con espectáculos musicales, que bueno, a lo mejor no tienen el rigor de un libro, pero también sirven para eso, lo de Malinche. ¿Cómo te explicas que haya una parte importante de los españoles que no se sienten identificados con la parte finalmente más genuina de la historia de España y que no solamente no se sienten identificados, sino que lo rechazan de plano, como algo que no debería haber existido? Es que, claro, la respuesta a esa pregunta es que muchos españoles consideran que España es un error histórico y una prisión de naciones, y que las naciones realmente existentes, adornadas con todas las virtudes, como es lógico, pues serían la catalana, la vasca, la riojana, la berciana, es decir, que esto es una especie de mosaico casi de tintes indigenistas, ¿no? Porque buscan en un pasado lejanísimo las esencias, ¿no? Entonces es un desprecio por la idea de España, y claro, es que la realización, la construcción de España se hace, a mi juicio, durante la Reconquista y en el desbordamiento de la misma, que es con la conquista y pacificación del continente americano, que se pone en el mapa precisamente por la acción española. Entonces, yo creo que es autodesprecio y también yo creo que un punto importante de ignorancia. Hay mucha ignorancia, ¿no? Yo creo que sí, porque ahondar, ir al detalle es complicado, pero sí que es cierto que con la documentación, con los medios de comunicación y la bibliografía tan extensa que tenemos, se accede a una visión mucho más matizada. He de decir, para no ser una especie de cenizo y de agorero, que sí que se están haciendo cosas interesantes, los musicales que tú decías, videojuegos, documentales, recreaciones, de algún modo se está intentando compensar eso. Alerto también de que combatir la leyenda negra no debe hacernos caer en la leyenda rosa. Entonces yo creo que rigor es lo que nos hace falta, y con el rigor yo creo que España sale bien librada porque la obra está ahí, creo que es evidente. Y ya por último, si nos vamos, Iván, al otro lado del charco, al otro lado, a esa España proyectada en América, ¿cómo lo ves a día de hoy? Has estado en Perú, por ejemplo, has viajado por allí. ¿Cómo nos ven? Porque esto también está evolucionando. Está evolucionando. Hay, digamos, dos líneas importantes. Hace poco, bueno, Perú no lo he podido visitar todavía, México sí que está en varias ocasiones. Hay un poco de todo. Por ejemplo, México estamos viendo una especie de ser suaves extravagancias, ¿no? De petición de perdón a sus propios orígenes, porque los orígenes del México actual están en gran medida en lo que se construía a partir de Cortés, sin renunciar a lo que quedara del mundo anterior.
me parece absurdo completamente, me parece que es una especie de cortina de humo frente a problemas de la sociedad mexicana actual verdaderamente graves y acuciantes. Yo creo que los problemas aunque pidiéramos perdón, cosa que no tiene sentido, no se iba a solucionar los feminicidios, el narco, en fin, todos los problemas estructurales que por desgracia padece México. En cuanto a Perú, sí que es cierto que, y el cono sur en general, el auge del indigenismo pues empieza a ser un problema para la supervivencia de las naciones hispanoamericanas. En cuanto al debate sobre la acción española, pues hay de todo. Yo hace poco tuve un debate por internet con un académico y bueno, pues empezó la cosa muy tranquilita y acabó pues como era previsible. Puso sobre la mesa todos los viejos argumentos y algunos de ellos tan disparatados que la verdad es que ya casi te da pereza rebatirlos. En fin, como si llegaran allí unos individuos completamente, casi extraterrestres, no tiene ningún sentido. Pues muchas gracias, Iván Vélez, por haber estado aquí con nosotros presentando tu último libro, La conquista del Perú, una obra fundamental para entender de una forma novelada, entretenida, por tanto, lo que fue la conquista del Perú por ese gran descubridor, conquistador extremeño, como tantos otros, que fue Pizarro. Gracias, Iván Vélez. A vosotros. Gracias, y les recomiendo este libro para que se pongan a leerlo ya mismo, en cuanto puedan. Es diario, es noticia.